todavía más alto, más honorable, respetable. Pero aquí yo no veo ninguna forma, ninguna imagen. No veo cómo me voy a ver en el estado siguiente. No tengo ni un ejemplo. Porque en el pasado siempre teníamos gente que iba adelante de la sociedad y decía, tenemos ahora que hacer una revolución, cambiar todo. Siempre había alguien que veía hacia adelante, tenía mira adelante. Pero aquí estamos en una situación, en el desarrollo espiritual. El hombre está en un estado completamente vacío, no entiende nada, está confuso, desesperado, no sabe lo que le pasa y ve a veces que vago, como si estaría vago. Yo me encuentro con mucha gente y todos tienen esa pregunta: ¿para qué vivo? ¿Qué me pasa? ¿De qué depende? ¿Se podría cambiar? Todos así están en una situación así totalmente confusos, aparte de aquellos que todavía logran encubrir esa pregunta y así siguen existiendo en una manera externa. ¿Qué va a ser? La vida de la vitalidad, de seguir la existencia, es muy fuerte en el hombre. Y aquí ciertamente tenemos la pregunta: ¿cómo puede el hombre llegar de estas etapas del desarrollo real, físico en este mundo, de estado a estado, de placer a placer, de cómo él llega de repente a una búsqueda más interna, más oculta, más espiritual, como decimos? ¿Cómo se lo conduce? ¿Cómo se lo conduce a él? ¿Cómo se lo mueve? A lo mejor las fuerzas de la naturaleza, porque aparte de la naturaleza nosotros no creemos en nada. Ya dijimos que en toda cosa en la vida el hombre tiene que tratarlo de una manera muy real, y la sabiduría de la Kabbalah también lo demanda, porque el juez no tiene más de lo que ven sus ojos. Y si yo me hubiese desarrollado en una manera simple, que las fuerzas me demandaban seguir adelante y me descubría nuevos propósitos, así yo también tengo que seguir adelante y no confiar sobre esas sugerencias abstractas que no se descubren de adentro de la naturaleza. Sí. Si es que este método de desarrollo alguien lo inventó o descubrió que existe. Respuesta. Primeramente, que descubrió o inventó es lo mismo. Si es que nos referimos a las cosas físicas de las cosas, nosotros nos desarrollamos por dentro del deseo de recibir. Y hay cosas que descubrimos por medio de nuestra experiencia en este mundo, que eso se llama ciencia, sabiduría, cuando investigamos este mundo y lo que está alrededor nuestro. Anotamos las cosas, influenciamos esas partes de la naturaleza, formas de la naturaleza que están a nuestro alrededor, y de eso recibimos la instrucción. Así, en total, construimos la naturaleza, la ciencia, y solamente de ella, de la ciencia, podemos depender. Y sí, todavía hay algunas teorías abstractas que no llegaron hacia nosotros por medio de la investigación científica, en base experimental, empírica, por medio de los conocimientos de la vida que hemos adquirido. De hecho, entonces es prohibido depender de eso, porque eso es como una imaginación, es fruto de imaginación de alguien, que ya hemos visto que hasta cuánto esta clase de teorías abstractas, si la humanidad las acepta para realizarlas, cuánto daño pueden hacerle al hombre, cuánto mal le pueden traer. Sino que siempre tenemos éxito
en la evolución o en la realización de las cosas que llegaron hacia nosotros en manera de investigación científica. En eso se puede confiar. Es toda la medicina, la técnica, todo lo que tenemos y de lo que disfrutamos. Eso es lo que hemos investigado en la naturaleza, la lealidad de la naturaleza, la complejidad y hasta cuánto lo podemos así influenciar para nuestro bien. De eso disfrutamos y lo podemos utilizar. Y es correcto utilizarlo. Pero toda clase de invenciones que vienen no por medio de los hechos que descubrimos en la naturaleza, está prohibido depender de eso, porque ¿qué descubrimos en la naturaleza? En general descubrimos la relación entre el kli, la vasija, el deseo y el placer. Es decir, que este deseo que existe cuando existe en el nivel del inanimado, planta, animal o hablante, y alguna combinación entre ellos, y la influencia sobre este deseo en total, que se llama el placer, que eso viene por medio de las fuerzas inanimadas, que son las fuerzas de la naturaleza inanimada, planta, animal o hablante. Y eso es lo que investigamos, únicamente que no estamos conscientes de eso, que tenemos en realidad la misma relación entre nosotros y la naturaleza, como entre el deseo y la influencia sobre el deseo. Pero en realidad esa es toda nuestra investigación, y todas las leyes que descubrimos, esas leyes descubrimos la relación entre algún deseo y en el grado en el cual se encuentra y alguna influencia que viene hacia él. Esa es toda la ciencia. Y si nosotros hablamos que el alma es también una clase de deseo, únicamente un deseo para disfrutar, únicamente que es una fuerza que está oculta de nosotros, que todavía no sabemos ni sentimos, pero tenemos un deseo, un impulso, únicamente que no sabemos hacia qué, hacia el punto del corazón. Así que en total sentimos que tenemos que seguir investigando y tratar esas cosas en una forma real, concreta y experimental únicamente. Y por eso pregunté, entonces, ¿cómo llegamos a un desarrollo espiritual, a la sabiduría de la Kabbalah, todas esas cosas, en una manera artificial o en una manera natural? Pregunta. Hablamos sobre el deseo que se desarrolla y vemos que precisamente ese deseo no llega a la pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? Al contrario, muchas veces la persona cesa de querer. No. Estas son muchas preguntas. Espera un momento. El deseo de recibir siempre pregunta cuál es el sentido de nuestra vida. ¿Qué? ¿Me va mal? Cuando yo digo ahora me va mal, es decir, que cuando yo quiero algo nuevo, eso ya significa que yo pregunto cuál es el sentido de mi vida, únicamente que no es en una forma decisiva. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Yo no pregunto sobre eso, yo pregunto sobre el poco, cómo me voy a llenar. Si yo siento que mi deseo está totalmente vacío y no siento que lo puedo llenar, entonces realmente esa pregunta ya es la pregunta de cuál es el sentido de mi vida. ¿Qué es el sentido? Quiere decir sabor, gusto, que yo no puedo llenarme, no me puedo meter ningún llenado. La pregunta es muy física, muy simple, muy concreta, no es abstracta. Pero se hace esa pregunta en cada etapa, mientras voy adelantando. Siempre yo digo sobre mi estado, cuál es el sentido de mi vida. Es decir, yo quiero algo nuevo. Y en realidad siempre estamos en el estado de desarrollo de esa misma pregunta hasta que llegamos al estado que ya no podemos escaparnos de ella, que quiere decir no podemos escapar, no vemos a dónde podríamos ir para recibir algún llenado. Sí. Entonces, si yo voy y miro la realidad sobre la gente de los cuales el deseo de recibir creció y sienten vaciedad, no veo que ellos se despiertan a la pregunta ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Se hacen más apáticos? ¿No les importa? Respuesta, verdad, tienes razón, ellos no ven todavía la raíz, la fuente
a través de la cual podrían recibir llenado. Si ahora yo veo que yo quiero conseguir algún objeto lindo, algo, comprar un coche, o llegar a ser un científico, o